Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video vamos a analizar la astrología que tenemos para el mes de diciembre de 2025. Ya el último mes del año, vamos a revisar como siempre las lunaciones, qué tal se ve la astrología en general, qué signos van a estar más activados y qué podemos esperar para cerrar este año. Para comenzar, el primer evento que realmente tenemos que discutir es que empezamos el mes con la luna llena en Géminis. Todo este mes en general hay mucha activación en Sagitario, bueno, aquí un poco en Géminis y bastante entre los signos mutables, es decir, Sagitario, Géminis, Piscis y Virgo. Virgo tal vez no tanto, pero Piscis en particular sí, porque ahorita tenemos a Saturno y a Neptuno ahí. Entonces, como de entrada, sin ni siquiera tener que hablar de la lunación, podemos esperar que este mes va a tener mucho esa energía de los signos mutables, que es la flexibilidad, que es poder contradecirse, que es poder estar abierto y poder moldearse a las situaciones que se nos den. Básicamente, dependiendo de qué es lo que se presenta, qué se requiere de mí, yo me voy a moldar a la situación. Y en general, la particularidad de los signos mutables es que tienen ese deseo también de no ser definidos por una sola cosa, sino estar constantemente cambiando. Entonces, posiblemente, como el gran cuestionamiento de diciembre de 2025 es cómo quiero ir cambiando, cuáles son las diferentes formas y tipos de manera de presentarme, dependiendo de mi carta o de cómo quiero estar comunicándome o de cómo quiero estar actuando, pero que no, que sea muy flexible, que sea muy abierto a el cambio. Entonces, trae un poco esa energía en general el mes. Ahora sí, para lo que dije que iba a hablar, que es la luna llena en Géminis, esta es la lunación que tenemos que se rige por Mercurio y ya finalmente Mercurio directo. Todo noviembre tuvimos a Mercurio retrógrado. Aquí tenemos esta luna llena en Géminis y Mercurio lo rige ya directo. Ahora, todavía a este punto Mercurio sigue en Escorpio, todavía no ha llegado a Sagitario de nuevo, entonces definitivamente es muy probable que igual esta luna llena que vamos a tener va a iluminar lo que sea que fue la historia de Mercurio retrógrado para mí. Como hablé mucho en mi video de Mercurio retrógrado y el video del mes pasado, era básicamente este proceso de reevaluar lo que sea que sucedió en octubre para plantearme una manera nueva de actuar, de ver mi futuro y de analizar mis emociones más profundas con una chispa de intensidad y de lo inesperado, porque todo Mercurio retrógrado involucró mucho a la oposición de Mercurio con Urano. Y esta lunación también tiene esa chispa, porque justamente, si ven aquí en la carta, tenemos a Mercurio en el grado 22 y se está acercando a completar su tercera y última oposición por un rato con Urano en Tauro. Entonces, aquí ya con la claridad post Mercurio retrógrado, probablemente tenemos mucho más o tenemos una definición más clara de cuál es esa manera tal vez más asertiva, más productiva, más útil que tengo para comunicar y verbalizar esas partes profundas, dolorosas, incómodas, un poco mis secretos, mis puntos más privados que me tocó analizar con Mercurio retrogrado en Escorpio. Aquí ya voy a tener mucha más claridad para hacerlo. E igual, tal vez se nos va a hacer más fácil abordar y utilizar de manera productiva esta chispa muy enérgica que trae Urano en Tauro. Entonces, alrededor de esta luna llena es posible que estemos sintiendo mucha energía para seguir adelante, aunque todavía sigo analizando y curándome e interpretando lo que sea que me sucedió en octubre y en noviembre, pero tengo ahora sí una capacidad más grande para intelectualizar, para ojalá tener mis pensamientos mucho más claros y para realmente abordar de una manera nueva, así sorpresiva, tal vez un poco rebelde, pero ya mucho más asertiva, esa parte Escorpio y Tauro de mi carta. Entonces, tiene una energía ahí bastante, poco intensa y de acción esta lunación, por el hecho de que, como es una luna llena, trae mucha iluminación en general.
y esa influencia de Mercurio ya directo, siendo el regente, también nos va a hablar de eso. Entonces, probablemente lo que más nos va a reflejar o lo que más va a iluminar esta luna llena es justamente ese proceso de reflexión que yo tuve en noviembre y cómo quiero o qué tanto me ayudé para entonces ahora poder abordar estas situaciones de una manera mejor. Todo, como las primeras semanas de diciembre tienen un poco esta cualidad de ir poniendo un bálsamo refrescante a esas incomodidades o esas reflexiones o esas interpretaciones que tuve con Mercurio retrógrado, porque también el sábado 6 de diciembre tenemos a Mercurio, como ya está pasando por esos grados de últimos grados de Escorpio, empieza a hacer unos aspectos muy positivos y de mucho apoyo con tanto Júpiter en Cáncer como Saturno en Piscis. Entonces, el sábado 6 de diciembre específicamente, Mercurio va a estar en trígono a Júpiter y el domingo Mercurio va a hacer su trígono a Saturno. Es muy interesante porque en noviembre tuvimos esta misma alineación cuando Mercurio va pasando por ahí retrógrado y en ese momento Saturno también estaba retrógrado. Esta vez, ahora en inicios de diciembre, Saturno ya está directo, Mercurio también, solo Júpiter no. Entonces, ¿de qué nos puede hablar esto? Tal vez en general, durante todo este mes anterior y por estos momentos puedas estar sintiendo como que emocionalmente hubo mucho que analizar, hubo muchas acciones, muchas actividades que tenían esa corriente subterránea de muchas emociones y de muchas situaciones revolviéndose ahí, que tal vez no terminaban de tener ese clic positivo o que todavía estaban muy ancladas hacia el pasado. Ya con Saturno directo, ya no tanto pensando en el pasado, ya con Mercurio directo, esta alineación realmente es un apoyo muy grande para que podamos encontrar ese centro emocional y considerar eso. ¿Cuál es la manera más positiva en que puedo manejar mis emociones? ¿Cuál es la manera en que puedo como agarrar lo mejor de cada uno de los signos de agua? Y para cada persona va a ser diferente porque tus casas de esos signos de agua son diferentes, pero son tres áreas de la vida que se apoyan o que se van a estar apoyando mutuamente muy intensamente durante este inicio de diciembre y donde puedes agarrarlo para lo mejor que hacen los signos de agua, que es inspirarnos. El agua sí, son las emociones, es los sueños también, pero tiene que ver mucho con lo que al final nos motiva, lo que nos mueve, lo que emocionalmente nos empuja a querer hacer, que serían los signos de fuego, es necesariamente estos signos de agua y que me nutre, tiene mucho que ver con los signos de agua. Entonces, en mis notas lo que anoté es básicamente que es el alivio post Mercurio retrógrado es muy refrescante. Esta es una energía muy refrescante, es muy emocional. Entonces, cada uno de nosotros tiene nuestro grado de qué tanto me conecto con mis emociones y de qué manera lo hago. De la manera en que lo hagas, este va a ser el momento como para ser súper sinceros con nosotros mismos, con definitivamente sentir ese momento de refrescarse y de aliviarse y de tener una visión ya mucho más clara, como decía anteriormente con la lunación, poder verbalizar ya mucho más claro esas emociones, salir de tal vez procesos estancados, salir de esa reflexión hacia el pasado y ya empezar a ver mucho más hacia un futuro mucho más inspirado. Entonces, ahí tenemos un apoyo bastante bueno y creo que el componente de que Júpiter sigue retrógrado es un poco que lo que todavía nos puede ayudar mucho posiblemente es considerar eran esas cosas que a mí me inspiraban cuando estaba pequeño, pequeña, cuando en mi niñez yo realmente tenía un sueño muy grande que era lo que me hacía emocionarme desde adentro, de que lo que no necesariamente es racional, pero esas acciones, actividades, situaciones que realmente me emocionaban cuando yo estaba en mi niñez, cómo las puedo ver reflejadas ahora en mi adultez y cómo puedo seguir buscando eso. Mi asociación aquí es eso, Júpiter sigue viendo hacia atrás, sigue estando retrógrado, Júpiter está en Cáncer, Cáncer tiene que ver con el hogar, con la niñez,
o la luna en general nos representa mucho la niñez. Entonces puede que ser que una fuente de inspiración constante nos para tener una visión mucho más positiva y motivada del futuro es también ver hacia el pasado, pero de esa manera productiva. Entonces ahí hay como una interacción bastante positiva a inicios de este mes. Siguiendo para la semana del 8 al 14 de diciembre, aquí ya viene una parte un poco más compleja y que va a ser un poco el marco de todo lo que resta de diciembre, que es que como vamos a tener varios planetas pasando por Sagitario, inevitablemente, eventualmente van a llegar a una cuadratura con Saturno y una cuadratura con Neptuno. La más dura de estas es la cuadratura con Saturno, porque Saturno es el planeta que representa los nodos, las barreras, lo que me limita, donde tengo que tener mucha paciencia, o lo que requiere mucha disciplina, donde hay figuras de autoridad que tal vez no me dejan continuar, donde hay frialdad, etcétera. Entonces, vamos a ver una secuencia de varios planetas, o específicamente Marte, el Sol en su momento, Venus, Mercurio, haciendo sus oposiciones, sus cuadraturas a Saturno, y va a describir mucho en general como el panorama o lo que puedes empezar a analizar para diciembre, que es cuál es la casa Piscis para mí y cuál es la casa Sagitario para mí. ¿Qué es valioso? Ambos son signos de Júpiter. Ambos signos se rigen por Júpiter. Ambos son signos que tienen que ver mucho con la inspiración, pero Sagitario tiene que ver con la acción inspirada, porque es un signo de fuego, es como yo quiero hacer estas cosas porque siento que mi norte es ir hacia esto, porque tengo un deseo muy grande de ir hacia esto y yo voy y actúo y son súper libres y es sobre la aventura y demás. Y Piscis es sobre, bueno, cómo hago esto que sea qué tan importante es que lo que sea que yo haga venga de un lugar de mucha inspiración, de mucha seguridad emocional, que venga desde las ideas que vienen desde lo intangible, que tal vez no tienen sentido para los demás, que realmente me ayudan a soñar y Piscis es un signo que es súper desbordado en ese sentido y que no se rige para nada por cualquier cosa que lo busque contraer o que lo busque limitar. Entonces va a haber una lucha, un conflicto o un reto a sobrellevar durante diciembre versus esa acción inspirada que yo quiero tener y como yo quisiera nada más salir como un caballo libre por los pastos sin importarme nada, versus qué tan satisfecho me hace sentir realmente el proceso que quiero llevar. Saturno obviamente tiene que ver con lo que va a ser más longevo, lo que va a ser más duradero. Entonces, Saturno va a cuestionar a esos planetas que tienen mucha energía de hacer las cosas en Sagitario, de, bueno, pero qué tan realista es a largo plazo este deseo, qué tan congruente es con tus emociones reales, qué tan congruente es con los sueños que tenés. ¿Y será que solo estás haciendo por hacer o realmente te estás enfocando en lo que ya llevas 3 años, deseando crear? Porque al final es Saturno en Piscis, llevamos, bueno, ya 2, vamos a cumplir 3 años con Saturno en Piscis. Entonces, nos está trayendo ese cuestionamiento a todos de, como este es su último proceso hasta abril, donde va a estar en Piscis, es sobre cerrar esto con mucha madurez y sobre poner muy firme y meter en nuestras estructuras estas inspiraciones de, de crear, de compartir desde un lado mucho más estructurado que trajo Saturno en Piscis. Entonces, en general, vamos a poder tener cierta incomodidad, en particular este 8 de diciembre, que es cuando se perfecciona esta cuadratura entre Marte y Saturno. Las cuadraturas de Marte y Saturno usualmente van a ser las más complicadas porque Marte dice go y Saturno dice no. Entonces, ahí se puede sentir como que estamos un poco contra la espada y la pared o estamos en una situación en que nadie se mueve, nadie cede y todo, dependiendo de mi carta, va a ser más interno o más externo, pero podemos llegar a ver estas luchas que se presentan y al final un poco es como, bueno, tratemos de encontrar un punto medio o, bueno, si alguien tiene que ceder,
Y alguien puede ser una parte dentro de mí, pero si una parte de mí tiene que ceder o alguien en una situación tiene que ceder, ¿cómo vamos a hacer que sea la manera más justa o qué realmente es lo que es más útil, lo que más tiene sentido para mi futuro? Que ambos tienen esa cualidad ahorita de pensar mucho a largo plazo. Para un poco terminar esta idea de que es el tema de diciembre, una vez los planetas hacen esa cuadratura a Saturno, después hacen su cuadratura a Neptuno. Entonces son influencias muy opuestas. Igual describen esa lucha entre el soñar y el largo plazo y el hacer y el sentir versus el, la acción un poco desmedida y alocada en Sagitario. Pero cuando ya los planetas pasan de esa cuadratura a Saturno, que es un no, que es un golpe bastante intenso y un límite bastante establecido de una manera bastante intensa. Después se encuentran con la cuadratura Neptuno, que aquí más bien Neptuno y su influencia es hacia lo más imaginativo, hacia lo más loco que yo me podría imaginar. Entonces va a ser una interacción interesante durante este proceso de diciembre en el que primero los planetas en Sagitario se encuentran con ese bloqueo y tal vez yo me siento bloqueada a actuar o me siento bloqueada para llevar a cabo algún tipo de idea y después me encuentro la cuadratura de Saturno y Saturno me dice más bien como, pero ¿de verdad estás soñando lo suficientemente grande? ¿O de verdad te estás imaginando que esto podría ser lo suficientemente inspirador para los demás? ¿Estás pensando en tus sueños más inmensos? ¿Estás considerando mm, realmente qué tan grande podría ser tu idea? ¿Estás pensando en solo una manera muy limitada de ver la realidad o estás pensando en más? Porque Neptuno en Piscis definitivamente es la versión más soñadora de Neptuno. Entonces, es una dinámica interesante que nos va a tocar primero en este 8-10 de diciembre con Marte, es decir, se va reflejado en nuestras acciones y vamos a ver esa interacción extraña a nivel de lo que queremos accionar. Y después ya les cuento cómo le sucede a los siguientes planetas. El 10 de diciembre, para seguir con la historia astrológica, tenemos la última de lo que estuve mencionando antes, que es esa oposición entre Mercurio y Urano en Tauro. Entonces aquí, como mencioné anteriormente, es ese momento clave para cerrar la historia de Mercurio en Escorpio desde octubre. Y en este momento probablemente se nos va a poner muy enfrente en nuestra cara cuál fue la disrupción que tuvo que traer Urano para nosotros, para nuestro mundo emocional, para poder realmente empezar a conectar más profundamente con mis emociones, con lo que yo quisiera estar invirtiendo, en qué quisiera estar invirtiendo mi pasión, cómo quisiera estar verbalizando esto y ¿cuáles fueron esas disrupciones que surgieron y cuál era el propósito al final de esas disrupciones tan grandes? Puede ser que en este momento igual existan comunicaciones un poco inesperadas o sorpresivas que vengan ahí, pero ya tenemos, como decía anteriormente, una habilidad más grande para manejarlas. Entonces ahí va a estar interesante ese 10 de diciembre. El 11 ya Mercurio vuelve a Sagitario y todo el resto del mes vamos a tener a Mercurio en Sagitario. Entonces, Mercurio en Sagitario, mencioné en algunos de los videos que Mercurio está en su detrimento en Sagitario. Y lo más importante durante este mes, esta parte ya, cuando Mercurio está en este signo, es que no importa que lo que penses, que lo que digas tenga sentido para todo el mundo, mientras tenga sentido para vos y empeces a armar como tu aventura, tu historia. Mercurio en Sagitario no tiene siempre la capacidad para que lo que diga tenga sentido para todo el mundo, pero sí para describir esas ideas grandes, para inspirar a los demás o inspirarse a sí mismo y para un poco agregarle esa chispa divertida a las historias, a los mensajes y demás. Entonces, hay un push ahí importante para soñar, para arriesgarnos mediante la comunicación y que probablemente ya lo vamos a sentir más libre porque finalmente Mercurio, ya después de este 11 de diciembre, bueno, probablemente creo que faltan unos días más, pero ya va a empezar a cursar nuevos grados zodiacales y entonces vamos a sentir ese momento también de refrescar nuestra mente, nuestros mensajes, lo que estamos comunicando.
El 15 de diciembre tenemos un ingreso planetario que es bastante positivo, que es Marte ingresando a Capricornio. Entonces ya soluciona o un poco surge estas situaciones extrañas con su cuadratura a Saturno y a Neptuno. Y después Marte entra a uno de sus signos favoritos, donde es más productivo, que es Capricornio. Sí, usualmente vamos a utilizar diciembre para relajarnos y para un poco soltar y para cerrar el año y descansar y demás. Yo diría que si quieres también empezar a dedicarte a hacer tu vision board o tu idea de cómo quiero que se vea 2026 y ponerte a hacer planes y a estructurar ideas que tengas, esta va a ser una influencia muy positiva para hacerlo. Marte en Capricornio es realmente una energía a aprovechar. Si es una persona que emprende, si es una persona que tienes un proyecto que crees que necesitas de verdad dedicarle el tiempo para que sea algo que va a durar en el tiempo. Eso es en lo que es mejor Marte en Capricornio. Es la expresión tal vez más positiva de Marte porque agarramos toda esa intensidad de acción, de realmente accionar, de no solo lo digo, sino realmente cumplo lo que digo que voy a hacer. Y entra la estructura de Capricornio, que entonces todos los planes tienen sentido, tienen pies y cabeza. Entonces sí, Marte en Capricornio es súper efectivo, es muy dedicado, es muy detallado, es sobre construir algo que realmente va a tener un impacto a largo plazo, algo que quieres que dure, algo que tiene reglas establecidas, que piensan en o que consideran básicamente cómo realmente hacer algo, eso, muy duradero, muy estable, que realmente eso, si es para un proyecto que tenés, este es el momento para aprovecharlo. Yo aprovecharía los martes después de este 15 de diciembre un montón. Y bueno, también en enero hay una configuración ahí importante que eventualmente hablaré, donde vamos a tener varios planetas en conjunción en Capricornio con Marte ahí. Entonces, eso, aprovecharlo muchísimo, crear grandes planes y no solo los planes, pero toda la manera en cómo los vas a ejecutar ya en el futuro. Para seguir, tenemos el viernes 19 de diciembre, la luna nueva en Sagitario. Es una luna muy interesante porque se da, si ven ahí, la luna y el sol están separándose, es decir, acaban de completar su cuadratura a Saturno, se están acercando a su cuadratura a Urano, pero ya están saliendo también del signo. Entonces, de alguna manera, tiene igual esta cualidad que describimos de todo diciembre, de tengo como una luna nueva, un deseo de plantar una semilla que me ayude a formar mi futuro, que me ayude a identificar mi propósito, que me ayude a agregarle aventura, diversión, imaginación, impulsos sorpresivos, muy direccionados hacia mis objetivos a largo plazo, pero ya tuve que considerar, o como el Sol y la Luna vienen separándose de esa cuadratura a Saturno, entonces ya tuve que considerar qué tan realmente efectivo será este deseo que quiero tener, o estoy muy consciente o internamente soy muy consciente de cómo me bloqueo a mí misma o de qué tipo de limitaciones existen para mí para cumplir estos sueños que quiero tener. Estoy muy consciente de eso y al mismo tiempo, como lo que sigue la cuadratura a Neptuno, también quiero que sea aún más grande de lo que me imagino. Entonces, es un proceso, o esta luna nueva tiene esa posibilidad como de reflexionar mucho, como es una luna nueva internamente, de cuáles son esas cosas que nos han bloqueado, de cómo el proceso de Saturno en Piscis significó para mí un poco de presión en esa área Sagitario de mi vida, qué tipo de presión puso, qué tipo de limitantes me puso. Y entonces, conociendo eso, realmente, eh, cómo refino un poco el deseo que tengo de agregar esa energía Sagitario en mi vida o de definir un poco más, ya ahora más maduramente, ese propósito, ese objetivo, ese camino que quiero embarcar. Entonces, hay una semilla que se siembra en este momento, hay una inspiración, pero que no requiere tener ese balance entre el peso de Saturno, el peso de lo que realmente puede durar, lo que es realista, lo que es congruente con mis sentimientos,
y la expansividad y la ilusión y lo enorme de Neptuno, y un poco estamos ahí viendo ese balance. De nuevo, depende de tu carta qué tan relevante es esta historia de estas cuadraturas entre Saturno, Neptuno y los planetas en Sagitario. Si sos una persona que sos ascendente Géminis, Virgo, Piscis o Sagitario, o tenés bastantes planetas en el Sol, la Luna, en estos signos, probablemente va a ser más relevante para vos. Y como decía al inicio del video, como son estos signos mutables, tiene mucho que ver con la flexibilidad que he tenido para abordar estas áreas de mi vida y cuál es la flexibilidad del tipo de ajustes que tengo que hacer para realmente continuar e ir pensando bastante más a futuro. Entonces eso un poco va a ser esa búsqueda de claridad muy interna, con esos retos internos también que nos van a tocar durante esta luna nueva. Finalmente, el otro planeta que hace su cuadratura a Saturno, de nuevo el tema del mes, es Venus, y a Venus le toca el sábado 20 de diciembre, el 23 hace su cuadratura a Neptuno, entonces esta misma dinámica de Marte y de la luna nueva. Un proceso en el que ahora a nivel de nuestras relaciones, de nuestras conexiones, de nuestros vínculos, se pone ese reto de, bueno, ¿cuál es el tiempo que le estás dedicando a tus conexiones, a tu creatividad? Puede ser el arte también. Venus también representa esa parte artística, de amor propio también, de creatividad. ¿Qué tanto esfuerzo o qué tanta inspiración le has agregado o qué tanto estás dedicándole a formar una relación que dure a futuro, que tenga bases que realmente funcionan a futuro, que son congruentes con tu visión a futuro? Y por su lado es, bueno, estos sueños que tengo hacia el futuro son en común con mi pareja, son en común con las personas que tengo alrededor. Si participo de alguna manera creativa con otras personas, tenemos la misma visión o no. Aquí la presión que vamos a sentir ya a finales de diciembre es más enfocada en esas relaciones. Y las últimas semanas de diciembre o la última semana de diciembre, el miércoles 24 de diciembre, Venus ingresa a Capricornio y aquí realmente ese como tema o esa influencia de seriedad entra ahora a las relaciones, donde vamos a querer buscar conectar con personas de una manera mucho más seria, mucho más estructurada, a veces fría, pero no frío mal, sino práctico. Quiero conectar de una manera práctica, que tenga sentido, que nuestro vínculo tenga sentido, que estemos construyendo a futuro, que mi creatividad también tenga estructuras que me ayuden a ser más creativo en lugar de limitarme. Es muy enfocado en esos actos de servicio y de realmente ayudarte a formar algo que dure. Ahora tienen mucho más peso y vamos a sentir bastante esa no es una presión, pero sí definitivamente es la disciplina que requiere o que Venus está buscando en Capricornio para conectar de una manera mucho más, como decía, seria, mucho más pensando hacia futuro, mucho más pensando en, bueno, analicemos las estructuras que hemos formado alrededor de mi creatividad, de mis relaciones, de mis proyectos más creativos, más artísticos, y cómo puedo utilizar esto para que igual sea una fuente de inspiración. No todo es locura y emoción y aventura como en Sagitario. Aquí nos toca ponernos un poco más serios. Y cerramos el mes, ya el último planeta que hace su cuadratura a Saturno por un tiempo es Mercurio. Entonces, tal vez nos veamos teniendo conversaciones más serias sobre todos estos deseos que tuvimos que afinar mucho durante diciembre. Nos va a tocar o nos vamos a tener que verbalizarlos o vamos a encontrar finalmente la manera de verbalizarlos más definidamente alrededor de este final de diciembre, porque entonces ahora es Mercurio pasando por esos últimos grados de Sagitario, encontrándose a Saturno y teniendo ese momento de, como decía, depresión sobre, bueno, lo que has dicho que ibas a hacer, ahora cómo puedes verbalizarlo de una manera que tenga más sentido, que cómo puedo utilizar mis mensajes para también crear esa realidad que yo quiero crear, cómo puedo hablar de una manera mucho más disciplinada, mucho más
estructurada, mucho más ordenada y mucho más congruente con el aprendizaje que he tenido por los últimos 3 años. Ahora, cómo se refleja eso también en mi comunicación. Entonces ahí cerramos diciembre. Como les dije anteriormente, busquen cuál es su casa Piscis en su carta, a qué área de la vida corresponde, porque ahí es donde va a existir la presión de Saturno, el deseo de madurez y la presión de a veces límites, barreras desde Saturno, y también la expansión y la intención y los sueños de Neptuno van a estar ahí. Y por otro lado, quienes se van a estar enfrentando un poco en esa lucha o en ese momento de presión, de olla de presión que va a existir en Sagitario, son, o esa casa Sagitario es la que va a experimentar esa presión y que van a estar ahí luchando también. Entonces, conocer cuáles son esas 2 casas en tu carta te va a ayudar mucho a interpretar, bueno, por ahí va a ir la historia para mí, estas son las 2 áreas de mi vida que se van a estar enfrentando y que van a estar básicamente describiendo cómo va a ser diciembre para mí. Espero que te haya ayudado mucho este video y nos vemos en el siguiente.